Muchísimas gracias al doctor Degollación y a ustedes, señores estudiantes de nuestra institución, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Y para mí es un honor de reflejar nuestra literatura. Ayer dije sobre nuestra literatura pasqueña. Ahora, nuestra literatura a nivel nacional y mundial y regional dentro de la sociedad y dentro de la educación. Primeramente, quiero iniciar mi exposición sobre la literatura dentro de la sociedad. Queremos rescatar la literatura y entender a nuestra literatura. Es el arte de escribir. Es un arte de escribir. La literatura, a través de este arte, plasma la historia o las historias de una cultura, de una nación, de un pueblo. A través de la literatura, cuando plasma la historia y la cultura de una nación, inserta, pues no, todo el sociocultural. ¿Por qué decimos esto que plasma toda la historia cultural? Cuando nosotros leemos el Mahabharata, el Popol Vuh, el Ramayana, conocemos la historia a través de esta literatura. Conocemos, por ejemplo, la literatura griega, los personajes cosmogónicos que han creado a través de esta literatura dentro de esta sociedad. Por eso digo y decimos, y tiene que ser así, la historia plasma la cultura de una nación. También la literatura es la interpretación de la sociedad, es la interpretación de la realidad llevado a un lenguaje literario. La literatura dentro de esta sociedad cumple la función de interpretar, ver la realidad, pero que no es la realidad misma, es el reflejo de esa realidad. Por eso se dice que la literatura es el reflejo de la sociedad. La literatura sirve también como un puente de experiencia personal. En el momento en que vive el escritor o el autor dentro de la época de la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Los escritores, los literatos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de la antigua Italia y de todo el mundo entero, en su época han tenido. Inclusive, cuando nosotros nos vayamos un poquito más, cuando la literatura española tenía su época, el siglo de oro de la literatura española. ¿Por qué? Porque entró en su máximo apogeo, en su máxima expresión de la manifestación de las culturas españolas, con Lope de Vega, Calderón de la Barca. Por eso es el puente de experiencia personal en la sociedad. Conozcamos también, por ejemplo, en nuestra literatura peruana, las obras de nuestro pre-inca, de nuestro inca, el drama Ollanta y Ollantay, las famosas leyendas, cómo se originó el Perú en ese momento. A Felipe Guamán Poma de Ayala, con su poesía en ese tiempo. Por eso es la experiencia personal del escritor en la sociedad. En la época de Reinal, por decir,
a Barrio Nuevo, en la época de la emancipación, en la época en que vive un autor o un escritor de literatura. Además, la literatura, aquel que lee, escribe, ya puede escribir. ¿Para qué se lee dentro de la sociedad? Entonces, la literatura juega un papel importante dentro de nuestra sociedad para también descifrar, interpretar, inferir y hacer una opción crítica de todas las obras literarias, la ideología y el pensamiento del autor, que está escondido el mensaje. En Vallejo, por ejemplo, podemos ver la ideología, su literatura, la ideología que plasma, la vivencia, la humillación del minero, del obrero, con la obra del tungsteno, y de pasadita por aquí, por Pasco, en la obra del socavón. En José María Arguedas podemos encontrar, por ejemplo, la vida del campesino, la vida del indio, en que no se le da mucha importancia y no se le daba. La discriminación racial que hasta ahora existe. Ciro Alegría con los perros hambrientos. La hambruna en que vivían en esa época, en ese tiempo. Los ríos profundos. La serpiente de oro. Entonces, eso es lo que juega la literatura dentro de la sociedad. A través de la literatura es el fuente de la solidaridad, es el fuente de entretenimiento, es el fuente de la divulgación de otras más ciencias. ¿Por qué decimos fuente de la sabiduría? Porque el escritor crea el momento en que vive llevándole al lenguaje literario. Entretenimiento para muchas personas, porque es una fantasía que te hace vivir la literatura. Una fantasía que tú puedes realizar por los viajes a través de la lectura, como decía en una de las obras de Luis Pajuelo, Las aventuras de leer. Conoces a través de este entretenimiento muchas y demás ideologías de cada autor. La divulgación de las ciencias. Cuando nosotros estamos leyendo una determinada obra, siempre por ahí nos crea un pensamiento positivo, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollarnos y sirve de formación dentro de nuestra familia, dentro de nuestra formación personal y dentro de la sociedad. Hay un dicho viejo en que dice: el que lee bastante o mucho es un hombre culto. Entonces, la literatura sensibiliza al hombre, humaniza al hombre a través de los mensajes con las ideologías que plasma en sus respectivas obras. Eso es la literatura, en que juega un papel importante dentro de nuestra sociedad. La literatura, vamos a ver, dentro de la educación. Ya conocemos, ya sabemos que la literatura dentro de la sociedad es importante.
de mucha importancia. ¿Y qué hacen las naciones? Como es importante, hay que ponerlo en la educación. Pero ¿cómo lo ponemos en la educación? Anteriormente lo pusieron a la literatura con lenguaje y literatura. El habla y el arte. Entonces, lo que hacían los docentes en la educación, específicamente en la educación secundaria, cuando llevábamos el curso de castellano o el curso de lenguaje, y aparte llevábamos el curso de literatura, confundíamos nuestra literatura en la educación. ¿Cómo confundíamos? Hacíamos historia de la literatura. Hacíamos cronología de la literatura. Me recuerdo bastante cuando a mí me enseñaron en las aulas secundarias, los profesores de literatura, aprenderse una poesía de memoria. ¿Cuándo nació? ¿Cuáles son sus obras? Así nos enseñaron nuestra literatura. Y eso rotundamente han sido criticados por los grandes lingüistas y por los grandes literatos, que la literatura no debe ser aplicado de esta forma en la educación secundaria, ni menos en la educación primaria, y más aún todavía en la educación universitaria. La literatura debe ser aplicada en la educación de interpretación, de análisis, de creación, de fuente de inspiración. Todo esto ha cambiado. Les decía que a mí me enseñaron así. Me recuerdo cuando estuve en el segundo grado de secundaria, me hicieron leer el poema del Cid, cuyo autor anónimo, y que me lo aprendiera un fragmento. También me hicieron leer, cuando estoy en el primer grado, el drama Ollantay de nuestra literatura peruana. Y también que me aprendiera de memoria. Pero no me enseñaron la otra cosa, que es lo fundamental, la interpretación. Y esta interpretación hay que llevarlo al más allá. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Ya no enseña el curso de lenguaje y literatura aparte, pero en las aulas universitarias, para un examen de admisión para ingreso a los institutos armados o a los institutos superiores, te daban quién escribió Cubades, por decir, quién escribió La Odisea. ¿Para qué me sirve eso? Eso no me sirve de nada. Si no me hubiesen preguntado qué significa Cubades, qué significa ahí la divina providencia que interviene, y qué significa ahí los romanos cuando masacraban a los cristianos, ahora los evangélicos. Para ese entonces, eso me hubiesen enseñado, y eso hay que enseñar en la actualidad. Y ya posteriormente, con los años, este lenguaje y literatura se ha fusionado. Ya no es lenguaje y literatura, sino es comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación abarca todo. La comunicación abarca todo. Porque la literatura es parte de la comunicación, las obras literarias son parte de la comunicación. El lector entra en contacto con la obra, con el texto. Por eso es comunicación. Y debemos de estar así en contacto.
Porque hay tres elementos de nuestra literatura: autor, obra y lector. ¿Y quién le da vida a estas obras? Somos nosotros los lectores. Somos nosotros los lectores que tenemos darle vida. Es así, entonces, paulatinamente van cambiando. En nuestra educación peruana, por decir, disculpen, nuestra educación peruana, por los años de 2000, 2008, y antes de 2008, cuando se sometían a una evaluación internacional llamado PISA, nuestros estudiantes tenían un rendimiento bajo en comprensión lectora. ¿Qué estaba ocurriendo con la educación en cuanto se refiere a la literatura y al área de comunicación? No teníamos ese nivel, el nivel que exigían esa prueba PISA. Y todos nosotros nos faltaba, y nos falta muchísimo. Como decía Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Entonces, por los años 2008-2009, entra en emergencia el área de comunicación, hace un documento, una resolución ministerial llamado Movilización Nacional por la Comprensión Lectora. Mira, esto tiene que aplicarse en todas las aulas de la educación básica regular. Con esta movilización nacional por la comprensión lectora, damos énfasis a la comprensión lectora de literatura, de varios tipos de textos. Llámase textos instructivos, informativos, textos narrativos, textos descriptivos, los textos de estudio, porque ya abarcaba más. Y en cuanto se refiere a nuestra literatura, dicen, pues no, promueve la sensación, una sensación emotiva. Cuando leemos un cuentito nomás, siempre estamos atentos el que pasará. Ahorita se lo comerá el lobo. Ahorita va a pasar, mira, nos tienen suspenso. Eso es leer, pues analizando, interpretando, ¿no? Eso es. Ahora, en esta movilización por la comprensión lectora, también dan hincapié al desarrollo del pensamiento y de la imaginación. El niño, conforme va evolucionando en su edad cronológica, va imaginándose, va experimentando y va creando. Despierta la emoción. Y seguimos haciendo así en nuestra comprensión lectora, emanada por el Ministerio de Educación, el desarrollo permanente de la personalidad del niño. Y de acuerdo a la edad evolutiva del niño, tenemos que darle textos. No le puede dar al niño de 9 años textos un poquito fuertes. Tenemos que darle textos sencillos de acuerdo a su edad cronológica. Textos que les guste, que disfrute de ese goce de la lectura, del mundo mágico artístico de nuestra literatura, y a través de ella crear, producir los textos. Y posteriormente, ya un poquito más, el 2011, 2012, ya no, el área de comunicación ya no era pues escribir, leer, gramática y literatura, sino lo fusiona, porque es transversalmente, no se puede trabajar por separado. Y en la actualidad es pues no, expresión y comprensión oral. Y la segunda competencia, la primera competencia, expresión y comprensión oral en su lengua materna.
La segunda competencia es comprensión lectora. Diversos tipos de textos. Ahora, y la tercera competencia público-virtual es la producción de textos. Pueden ser textos, producción de textos literarios y producción de textos no literarios. Imagínense cómo ha evolucionado toda esta cosita, pero todo enmarcado a la literatura. Ahora, dentro de esto, también aportan grandes lingüistas, grandes literatos. Y ya debemos manejar las tres competencias dentro del área de comunicación, pero específicamente en la comprensión lectora debemos manejar la capacidad, el nivel literal. ¿En qué consiste el nivel literal? Debemos manejar el nivel inferencial. ¿En qué consiste el nivel inferencial? El nivel criterial. ¿En qué consiste el nivel criterial? Imagínense público visual, tres niveles de la literatura, de la comprensión lectora, literaria, inferencial y criterial. En el nivel literal nos piden, hasta en los exámenes de admisión, todo lo que dice el texto. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes son los personajes protagonistas y los personajes principales? En el nivel literal. Está en el texto. En el nivel inferencial nos piden la deducción del texto. Ahí es literatura. Por ejemplo, ¿por qué lo habrá puesto Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras? ¿Por qué no lo ha puesto otro término? Pantaleón y las P. ¿Ve? Ese es el nivel inferencial. ¿Por qué lo habrá puesto Ciro Alegría, la serpiente de oro? ¿Verdad? ¿Será una serpiente de oro? Lo dudo. Pero leyendo se consigue. Ese es el nivel inferencial. ¿Por qué lo habrá puesto el iniciador del indigenismo, Clorinda Mato de Turner, a Ave sin nido? ¿Por qué lo habrá puesto? No sé. Una loca es. ¿Qué ave no tendrá nido? Ese es el nivel inferencial dentro de nuestra literatura. ¿Ve? Y así muchas obras y muchos pasajes dentro de una obra, cuando vamos leyendo, vamos a encontrar el nivel inferencial. Ahora, en el nivel criterial, vamos a ver el nivel interpretativa, el nivel de la simbología, la metacognitiva, la extrapolativa. Entonces ya no son 3 niveles, sino más de 7 niveles de comprensión lectora. Eso tenemos que entenderlo. Como profesor, el nivel interpretativa. ¿Ve? El nivel interpretativo con el del texto están algunos pasajes para interpretarlo. Cuando dice el señor Vallejo que en la puerta del horno se nos quema el pan. ¿Qué querrá decirnos Vallejo con esto? ¿Que verdad se ha quemado el pan? ¿Que verdad que no vale tener el horno con la puerta abierta? No sé. Ese es el nivel interpretativo. O cuando nos dice también otro pasaje en su poema Vallejo, España, aparta de mí este cáliz. ¿Qué querrá decirnos Vallejo? Eso nos falta, público virtual, interpretar, inferir, analizar, metacognitar, extrapolar. ¿En qué se refiere el nivel extrapolativa?
El nivel extrapolativo ya se refiere llevar más allá. Si yo quiero, hago, y si yo no quiero, no hago. ¿Puedo ser como este personaje o no? Ahí se juega el criterio personal. No, debo ser de esta forma. Por eso la literatura pues nos humaniza, nos pone más sensible. El sensible no quiere decir que uno va a ser humillado, no. Nos humaniza. Entonces, público virtual, eso es literatura en cuanto se refiere a la comprensión lectora. Ahora vayamos un poquito más allá. Daniel Cassani ya no le llama nivel literal, inferencial, criterio, ya no lo llama. Daniel Cassani lo pone las líneas, tras las líneas y detrás de las líneas, mira, ¿ve? ¿Y qué querrá decirnos Daniel Cassani con detrás de las líneas? Todo el nivel crítico, ¿no es cierto? Eso es en cuanto se refiere a la literatura frente a la educación. Y nosotros como profesores de área de comunicación tenemos que enseñarle, tenemos que hacerlo degustar al niño que goce de esa estética del arte de la palabra. Por ejemplo, ¿a quién les habla? No quiero marketear, no quiero marketear. He escrito varias obritas, pero para apoyarle a los estudiantes, al público lector, al público que quiere aprender, que quiere sensibilizarse con nuestra literatura. Una de ellas es conociendo mi idioma. ¿Ve? Aquí está el mapita mental, una mapita mental. Aquí es la teoría y los ejercicios. También tengo como apoyo a los estudiantes en esto, ¿no? En esto, comprendiendo lecturas, dice. Aquí hay con organizadores, llámese mapa mental, la V heurística, la cruz categorial, la estina de Chicago, ¿no? Este es un apoyo. ¿Y qué contiene? Cuentos de nuestra serranía, cuentos de nuestra vivencia minera, agrícola, campesina, donde se ve aquí las ideologías, lo que acabo de decir en antes, cuando la literatura dentro de la sociedad. Y también aquí en este texto encontramos en el Rubicundo Encantador. ¿Por qué lo habré puesto el Rubicundo Encantador? Ni yo mismo sé. ¿Por qué lo habré hecho? No sé. Ustedes pueden decirlo, el Rubicundo Encantador. Esto es pues el nivel. Ese es el escritor que hace. No sé por qué lo habré hecho. Hay otro librito también que edité, Confesiones de un adicto. No sé, porque ¿de qué se tratará? ¿Adicto a qué? ¿Al alcohol? ¿A las mujeres? No sé tampoco. Ustedes lo dirán. Cuando alguna vez ustedes, público virtual, lo puedan leer, Confesiones de un adicto. Pero ya el término llama Confesiones de un adicto, adicto. Y este término adicto está relacionado a las drogas. ¿Puede ser? No sé. Ustedes lo dirán. Así saqué varias obritas con apoyo. Saqué este texto, El fiambre del andandero. ¿Por qué le habré puesto el título, El fiambre del andandero? Profe, andandero es muy vulgar. ¿Por qué no le pones caminante? No sé, será caminante, será andandero. ¿Y el fiambre qué será? No sé. Aquí también, en esta ahorita también, está con organizadores. Con organizadores. Para el apoyo de los estudiantes del público lector. Aquí está como una pequeña actividad
En cada lectura, aquí tengo 17 narraciones de nuestras vivencias. Así, publiqué más de 10 libros, que en la mano no la tengo y se me ha agotado. Ya para la próxima editaré. Nuestra literatura entonces público virtual y dentro de la educación juega pues un papel predominante. Depende de los profesores del área de comunicación. No enseñamos historia literaria, por favor, les dije. Otra cosa es enseñar historia literaria y otra cosa es enseñar literatura. Porque enseñar literatura es el arte. Les vuelvo a decir. Eso es lo que he querido plasmar a todos ustedes, público virtual, y esperando que les haya conmovido, les haya gustado mi pequeña disertación y mi humilde disertación. Muchísimas gracias una vez más al doctor Degollación y al Círculo de Estudio Proyecto Carrión. Gracias. Maestro, muchas gracias. Usted quien nos habla a través de la literatura, ¿podría referirse también acerca de cómo influye el rol de la literatura dentro de la sociedad? ¿De qué manera ésta puede influir o reflejar dentro de la sociedad, dentro de nosotros? Correcto, correcto. ¿Me escuchan? ¿Correcto? ¿Me escuchas, señorita? Sí, maestro. Ya lo Proceda. recalqué en la primera parte, la literatura dentro de la sociedad. Ya lo dije. De ahí rescatamos, bueno, a grandes rasgos le voy a decir, la literatura plasma la historia, la cultura de una nación. Retrae, hace una historia de una cultura. ¿Por qué? Porque a través de estas lecturas conocemos la historia, la cultura de muchos países, de muchas naciones. Por eso tiene un valor en la sociedad. Conocemos a los escritores su pensamiento ideológico en el momento en que vivieron. Es un puente de inspiración, de creación entre el autor y la sociedad. Dentro de lo personal, como un puente la literatura. ¿En qué momentos han escrito estos autores? ¿En qué épocas han escrito? Y de acuerdo a su época. Anteriormente, por ejemplo, cuando la literatura española tenía la literatura cortesana, tenía parámetros para escribir un verso, tenía parámetros para narrar. Pero ¿quién rompe todo este esquema dentro de la sociedad? No es nuestro compatriota Vallejo, cuando en sus poemas escribe lo que les da la gana. Dice él, yo puedo escribir como me dé la gana. ¿Por qué tengo que obedecer a un parámetro que es puro de España? Él rompe toda esta literatura cortesana. Y Vallejo ha sido odiado por los grandes escritores de su época. Ahora recién de muerto lo valoramos. Y a Vallejo hay que analizarlo desde el punto de vista filosófico, histórico, literario, económico, social, político. Es igual que a nuestros compatriotas. A Arguedas, sus obras lo despreciaban. A Clorinda Matos de Túnez, su obra Ave sin nido ha sido mal visto en la Santa Inquisición. Él hacía ver la realidad de Cusco, pues, a través de ese ave sin nido. Y a la religión católica lo chocó, ¡pam!, lo tumbó. ¿Ve? ¿Quién no quisiéramos saber? Eso es el papel importante de la literatura, a través del lenguaje literario, ¿no es cierto? Y muchas canciones se han inspirado en eso, basándonos en nuestra literatura. La literatura en la sociedad también, les decía, es el reflejo de la sociedad, pero no es el reflejo
de una realidad misma. Es un reflejo metafórico para que el público dentro de la sociedad sepa valorar, sepa interpretar. Gracias. Maestro, muchas gracias por cada una de sus palabras, cada una de sus enseñanzas. Bien, ¿nos podría decir también cuál es la diferencia entre la literatura de la ciudad y la literatura del pueblo? Los grandes escritores que se creen llamarse no se han menospreciado al mundo campesino y a los escritores del campo, a los escritores del pueblo. Ellos basados en su urbe nomás, de la gran élite, discúlpame el término, cualquier cosa escribe, lo adquieren. Pero un escritor del pueblo, un escritor de la clase proletariada, cuando quiera saber, lo discrimina. Santos Chocano ha sido discriminador. Alfredo Breis Echenique, que ha pirateado nuestros cuentos de acá de Pasco, discriminador. Ellos nomás se creían. Por eso nosotros es el reto para escribir. Y a mí me hizo ese reto. A mí me opacaron cuando me inicié a escribir. No quiero mencionar nombres, pero me opacaron para no escribir. Pero yo sigo adelante con mis propios peculios, escribiendo la vivencia campesina y minera. Ahora, vino Manuel Escorza. Todo lo que ha ocurrido en Ranca, todo lo que ha ocurrido en Yanahuanca, la masacre de nosotros. ¿Quiénes son los héroes? No son nuestros paisanos ranqueños. Nicomedes Santa Cruz pasó por acá un día, se inspiró. Un poema. Bienvenido sea. Eso es. La literatura urbana también tiene sus buenos. Julio Ramón Rivero, un cuentista que lo respeto bastante. Gallinazo sin plumas. Qué lindo metáfora para interpretar. Entonces, la literatura urbana y la literatura campesina tiene cada uno su arraigo, tiene su forma de expresión. Hablamos nomás de Allico Padilla, cuando en sus obras dice Lamparita y sus amigos. Él hace ver la realidad de un minero, de un obrero de acá de la Cerro de Pasco, en la Rosa de Plata. Pero llévale a Lima, los grandes escritores que se creen Vargas Llosa. ¿Por qué se creen grandes hombres? Porque ya tienen fama, tienen el poder económico. Es así. Muchas gracias, maestro Máximo Bonifacio Estrada. A continuación, vamos